Una de las nuevas jugadoras del Indiana Fever, una de las 3 protectores que el equipo firmó este año para cuidar a Caitlin Clark, acaba de mirar directo a la cámara y decir: las jugadoras agresivas de la WNBA, tengan cuidado. Y no lo decía en broma. Durante la temporada de novata de Clark, ella recibió el 17% de todas las faltas flagrantes marcadas en toda la WNBA. Piénsalo un segundo, porque eso no es mala suerte ni coincidencia, eso es un patrón de juego dirigido. Luego, en su segunda temporada, las lesiones la sacaron de la cancha por varios periodos mientras la liga prácticamente no decía nada. Así que la directiva del Indiana Fever decidió que ya era suficiente. Y lo que construyeron esta temporada baja va a hacer que muchas jugadoras en la WNBA se sientan muy incómodas en 2026, porque ahora el Indiana Fever tiene 3 enforcers: Sophie Cunningham, Maisha Hans-Allen y Tyasha Harris. ¿Crees que Caitlin Clark estará más protegida en la temporada 2026? Déjalo en los comentarios. Se necesita más protección en la cancha, una especie de grupo de respaldo. Ya se ha hablado de que hubo una especie de señal contra Caitlin Clark, porque fue la jugadora más golpeada o más atacada de la liga en los últimos 2 años. Y eso es bastante evidente. ¿Cuáles son las probabilidades de que una sola jugadora reciba el 17% de todas las faltas flagrantes en toda una temporada de la liga? No estamos hablando de una ala pívot que juega físico cada noche en la pintura, ni de una veterana acostumbrada al contacto, sino de una guardia novata en su primer año. Eso no suena a coincidencia, suena a patrón. Y aquí hay que entender que es realmente una falta flagrante, porque no es solo una falta dura. En el básquetbol físico siempre hay contacto fuerte, eso es parte del juego. Pero una falta flagrante es cuando los árbitros consideran que el contacto es excesivo o innecesario, cuando no era necesario hacer la jugada de esa manera. Entonces, si Clark acumuló el 17% de todas esas faltas de la liga, eso dice mucho sobre cómo algunas rivales decidieron jugar contra ella. Caitlin Clark recibiendo castigo físico constante. Para muchos, esta ha sido una de las peores decisiones que ha tomado una liga en mucho tiempo. Clark es uno de los mayores imanes de audiencia en deportes de equipo en los últimos años, incluso más grande en impacto mediático que muchas figuras históricas en términos de atención generada. Cada partido suyo genera una atención enorme. Y aún así, la liga no tomó medidas visibles, no hubo suspensiones claras, no hubo anuncios contundentes de sanciones, ni una postura firme pública sobre la situación. La conversación muchas veces se redujo a la idea de ganarse el respeto, como si eso justificara todo. Imagina esto, junio de 2025, un partido contra Connecticut Sun. Clark intenta una jugada, recibe un contacto en el rostro en una acción defensiva muy agresiva, y luego el ambiente se calienta, con otra jugadora entrando en la confrontación y empujándola. Una sola jugada, varias reacciones, y al final Clark es quien termina absorbiendo la mayor parte del impacto. El empujón posterior no es parte del juego normal, es una acción de mensaje, algo que busca intimidar más que defender. Todo esto alimenta la narrativa de que Clark atrae una atención enorme desde su llegada a la liga, y que cada veterana entra a la cancha con algo que demostrarle. El problema es que algunas lo hacen desde el juego físico extremo en lugar de simplemente competir. Y ese desgaste físico no se queda en una sola temporada, se acumula, y las lesiones de su segunda temporada están directamente conectadas con lo que absorbió en su año de novata. Al final, la sensación es clara, una liga que durante años buscó más reconocimiento para el básquetbol femenino, y ahora está envuelta en una dinámica cada vez más tensa dentro de la cancha, donde la competencia a veces cruza líneas que generan mucha polémica. El Indiana Fever respondió durante ambas temporadas de una forma más reactiva que estratégica, incorporando jugadoras capaces de anotar puntos, pero sin herramientas reales cuando el partido se ponía físico alrededor de Caitlin Clark. Y esa brecha en la construcción del roster se volvió imposible de ignorar cuando terminó el segundo año. Para muchos que siguen al equipo, Sophie Cunningham ya era conocida por un tramo en 2025 donde llegó a encestar alrededor del 43,2% desde la línea de 3. Ese tiro existe, es real y tiene impacto, pero no es la razón principal por la que Indiana priorizó su renovación antes de mirar otras opciones.
Porque lo que Cunningham realmente aporta va mucho más allá del tiro exterior. Aquí es donde cambia la historia. Su valor no está solo en el perímetro, sino en todo lo que genera alrededor. Durante años con Phoenix Mercury, Cunningham construyó una reputación muy clara: no es una jugadora a la que se le pueden dar golpes baratos sin consecuencias, porque siempre responde, siempre se mete al contacto y siempre hace que la situación se vuelva incómoda para la rival. Ese tipo de presencia no aparece en las estadísticas, pero sí se siente en cada posesión. Y las oficinas de los equipos suelen subestimarlo, hasta que ven a su estrella recibiendo contacto constante sin respuesta del banquillo. En la cancha, esa identidad la convierte prácticamente en una especie de enforcer. No solo compite, también impone presencia. Es el tipo de jugadora que, cuando alguien cruza la línea con Caitlin Clark, no espera indicaciones, se mete directo a la acción. Esa reacción inmediata es exactamente lo que Indiana empezó a valorar. Porque Clark ya no es una novata, ya demostró su nivel, ya cambió la atención de la liga, ya cargó con el peso mediático y deportivo. Y aún así, el nivel de contacto físico alrededor de ella no bajó. Y en ese contexto aparece un detalle interesante: Cunningham tiene formación en taekwondo desde los 6 años y ha seguido entrenando durante su vida. Eso no significa violencia, sino control del cuerpo y del espacio bajo presión. En la cancha, eso se traduce en compostura en situaciones tensas, en saber posicionarse sin perder la cabeza, en responder sin desbordarse. Cuando ocurrió el incidente del golpe en el ojo a Clark, Cunningham ya estaba reaccionando, metiéndose entre jugadoras y marcando presencia antes de que la situación escalara más. El equipo vio ese tipo de respuestas y entendió lo que estaban incorporando: no solo tiro, no solo defensa, sino una jugadora que cambia la energía física del partido. En otro momento, se le vio involucrada en una falta dura sobre Jessica Showden durante una penetración, y aunque las interpretaciones fueron debatidas, el punto central era evidente: no iba a permitir que las jugadas contra su equipo quedaran sin respuesta emocional en la cancha. Lo mismo ocurrió en el contacto con Morena Mebry, donde su reacción fue inmediata, elevando la intensidad del momento. Sin embargo, reducirla solo a eso sería incompleto. Cunningham también aporta baloncesto real. Defiende múltiples posiciones, abre la cancha con su tiro exterior y funciona como una opción complementaria perfecta cuando la defensa colapsa sobre Clark o Kelsey Mitchell. Esa combinación es lo que Indiana necesitaba: jugadoras que no solo sobrevivan al ritmo, sino que lo mantengan activo. Su encaje en el trío ofensivo conocido como Tres Leches junto a Clark y Lexie Hull no es casualidad. Las tres pueden castigar desde el perímetro, obligando a las defensas a no cerrar espacios. Su regreso a Indiana también tiene contexto contractual. Firmó por 1 año, sin el compromiso multianual que buscaba, lo que significa que cada partido de 2026 es prácticamente una evaluación directa de su valor futuro. Y eso añade otra capa de intensidad a su rol dentro del equipo. En paralelo, el movimiento por Maesha Hans Allen responde a otro problema distinto pero igual de importante: el físico en la pintura. Con experiencia de campeonato en 2019 con las Washington Mystics, Hans Allen no llega para destacar en highlights, sino para resolver duelos de contacto. Es una jugadora de trabajo sucio, rebote, defensa y presencia en el poste. Exactamente lo que Indiana no tuvo cuando Leah Boston quedaba sola frente a frontcourts más pesados. Su reputación es consistente: dureza, disciplina y capacidad de competir en sistemas de alto nivel físico. En otras palabras, una jugadora que no se intimida. Y eso importa en una liga donde Indiana fue superada muchas veces en el interior de la pintura durante 2025. Lo interesante es que incluso Cunningham y Hans Allen tienen historial de enfrentamientos previos. Se han cruzado en cancha en situaciones tensas sin que ninguna retroceda. Ahora, lo llamativo es que Indiana decidió unir a 2 jugadoras con ese nivel de competitividad en el mismo vestidor, pero con un objetivo común: proteger y estabilizar el entorno de Caitlin Clark. Y mientras eso ocurre en el perímetro y la pintura, el problema de la carga de minutos sigue presente. Clark terminó gran parte de 2025 jugando más de 35 minutos por partido, muchas veces porque no había una segunda manejadora confiable que pudiera sostener el sistema ofensivo sin colapsar el ritmo del equipo.
Ahí es donde entra Tyasha Harris. Harris no necesita adaptación. Ya conoce el sistema, ya trabajó con Stephanie White en Connecticut y entiende exactamente cómo se estructura el rol de una base suplente en este tipo de esquema. Su valor no está en reinventar nada, sino en mantener el funcionamiento cuando Clark sale de la cancha, evitando que el equipo pierda ritmo o identidad. En conjunto, el Fever dejó de ser un equipo que simplemente reaccionaba a los problemas de Caitlin Clark y empezó a construir un entorno diseñado para sostenerla, más físico, más profundidad y más estabilidad en el manejo del balón. Cool, calm and collected. Si fuera una persona, sería Ty Harris. Harris recibe el balón, escanea la defensa, levanta la mirada, analiza el movimiento, y cuando nadie reacciona, decide ella misma, triple sin dudar. Harris al final del tiempo. Silencio total en la cancha. Y ese tipo de impacto no siempre se ve en la hoja de estadísticas, pero cambia todo en la cancha. Cuando está sana, sus porcentajes de tiro obligan a las defensas a respetarla de verdad, y eso en este roster importa muchísimo, porque Caitlin Clark atrae tanta atención defensiva que cualquier jugadora que quede libre en el perímetro tiene tiros reales. Y Harris no solo aparece, los convierte. Además, no es solo ofensiva. Defensivamente es rápida, presiona el balón, no desaparece en el costado como muchas suplentes que solo intentan no cometer errores para mantenerse en cancha. Ella compite, punto. Ahora, hay que ser honestos con algo importante, su historial de lesiones existe. Ha perdido tiempo en temporadas anteriores, y un equipo que quiere pelear en playoffs no puede depender de una base suplente que se ausente durante tramos clave. Ese es un riesgo real que la directiva aceptó al firmarla. Pero el argumento de fondo también es claro. La carga de minutos de Clark en 2025 no era sostenible. Demasiadas posesiones, demasiados partidos llevando todo el peso del ataque. Reducirle incluso 8 o 10 minutos por noche cambia completamente su nivel de frescura en postemporada. Hey Fever fans, Ty Harris aquí. Emocionada de estar en casa esta temporada y ver a todos ustedes. Vamos Fever. Y hay un detalle que suma contexto, Harris creció en Indiana. No es solo una firma más, es una conexión emocional con el entorno. Y ese tipo de vínculo muchas veces acelera la adaptación al sistema, al vestidor y a la presión del mercado. Ahora junta todo el roster. Clark dirige la ofensiva. Mitchell y Cunningham abren la cancha y defienden. Hull aporta disciplina y continuidad. Boston y Hans Allen dominan el juego físico en la pintura. Billings suma tamaño, pantallas y presencia. Y Harris mantiene el sistema vivo cuando Clark sale, sin que el equipo se derrumbe. Eso es profundidad real. Eso es un equipo con respuestas en cada posición. Y encima tienes 3 jugadoras con reputación clara de no retroceder ante nadie. Ines Allen lo dejó claro desde el momento en que llegó, bullies, tengan cuidado. No era una frase para redes, era una declaración alineada con el tipo de rol que el equipo ya había decidido construir alrededor de Clark. Y aquí está lo importante, no es coincidencia. Es dirección. Pero incluso con todo eso, el panorama es honesto, Indiana no es favorita al campeonato, es contendiente. Todavía hay dudas reales sobre el tamaño interior frente a equipos más físicos en una serie larga. Y en playoffs, contra élite real, cada debilidad se expone. Aún así, el contexto ha cambiado. Los 2 grandes problemas de Indiana en temporadas anteriores eran claros, falta de físico y falta de profundidad. Y este verano atacaron exactamente esos 2 puntos. Más jugadoras con experiencia de alto nivel. Más dureza en la pintura. Más defensa que responde. Más descanso para su estrella. Si Clark se mantiene sana y llega fresca a playoffs gracias a Harris, si el interior con Boston y Hans Allen aguanta el nivel físico, y si Cunningham mantiene su amenaza exterior mientras complica a cualquiera que intente intimidar a Clark, entonces Indiana tiene un techo mucho más alto que antes. No son garantías. Son condiciones reales. Y cuando pones todo junto, las lesiones del pasado, el desgaste acumulado, los momentos de contacto fuerte y la respuesta del front office, queda claro algo,
Indiana dejó de esperar protección externa y empezó a construirla dentro de su propio equipo. Clark ya no está sola como antes. Y en 2026, el equipo que entra a la cancha no es el mismo que se quedó corto en años anteriores.